Llegó la hora. Bendecimos a cada uno de los ciudadanos de esta hermosa nación, Honduras. Y hoy estamos aquí, como todos los sábados, de 7:30 a 9, con repetición. Los domingos de 1:30 a 3 de la tarde, con este foro llegó la hora. Llegó la hora de decir la verdad. Llegó la hora de decir las cosas por su nombre, de llamar a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Como todos los foros de este prestigioso canal que llega hasta los 18 departamentos de nuestro país y fuera de nuestras fronteras patrias, siempre traemos un tema muy importante que trasciende, un tema que nos edifica, que nos forma. Y siempre traemos a especialistas, personas con un largo recorrido. El día de hoy traemos un tema muy importante: Honduras, nuestra heredad. Honduras, nuestra heredad. Debemos sentirnos orgullosos de haber nacido en una nación maravillosa como es Honduras. Honduras que para algunos, ¿qué significa Honduras? Bueno, algunos tienen un concepto negativo acerca de Honduras, pero Honduras significa profundidad. Honduras nació en la profundidad del corazón de Dios y por eso Dios tiene diseñado para esta nación cosas buenas, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Este día tenemos dos invitados, dos pastores de la ciudad muy reconocidos en esta ciudad de San Pedro Sula, en el país y también fuera de nuestras fronteras patrias. Tenemos en primer lugar al apóstol Misael Argeñal, ¿verdad? Alguien muy conocido. Por favor, pastor Misael Argeñal, un saludo para toda la audiencia que en este momento nos está viendo en las diferentes aldeas, en los diferentes caseríos y están atentos de este tema maravilloso, Honduras, nuestra heredad. Queremos saludar de manera muy especial a dos aldeas que siempre están ahí atentos y para ellos es cadena nacional, El Cedrito, Subirana, Lloro. Bendiciones para ellos. Apóstol Misael. Buenas noches. Un honor para mí estar con usted en esta oportunidad. Honduras, como decía usted, es mi heredad, mi país, el lugar donde Dios me trajo a este mundo, donde vive mi familia, mis hijas, mis nietos, donde Dios también me entregó un ministerio para poder llevar a cabo la obra de Dios. Honduras es el país del cristianismo. Parece mentira que en medio de tanto caos que vive el país, somos una mayoría cristianos evangélicos en Honduras. Honduras es industria, es comercio, es gente buena, es gente de trabajo. Honduras es una inspiración. Yo siempre he dicho que es un maravilloso país. Solo cuando uno sale de las fronteras patrias se da cuenta de la belleza que tenemos como nación. Un país con dos océanos, con montañas, con valles, ríos, riachuelos, con industria, comercio, con gente trabajadora y con una iglesia pujante. Es para mí mi bello país. Bueno, muchísimas gracias por aceptar esta invitación al apóstol Misael Argeñal. Todo el mundo lo conocemos y estamos orgullosos como iglesia de tener a una persona que no solamente ha influenciado nuestro país a través del Evangelio en los diferentes departamentos y el ministerio que está al frente del Ministerio Internacional La Cosecha, no solamente está aquí en nuestro país, sino fuera de nuestras fronteras patrias, incluso fuera de nuestro continente americano. Yo creo que es un orgullo que Honduras sea conocido como un país que trasciende en lo espiritual a través del Evangelio, a través de las nuevas de salvación. También tenemos en este día como invitado especial al pastor Jorge Mario Arévalo, ¿verdad? El pastor Jorge Mario Arévalo es el pastor general del ministerio Camino Nuevo.
El pastor Jorge Mario Arévalo ha sido presidente de la Asociación de Pastores de esta ciudad de San Pedro Sula, un hombre muy reconocido, un hombre con un gran testimonio, con un estilo de vida agradable a nuestro Padre Celestial. Pastor Jorge Mario Arévalo. Muchas gracias, Pastor Alfredo. Un saludo a toda la audiencia de Llegó la Hora. Y lo cierto es que nos sentimos tan orgullosos de ser hondureños. Es una nación que tiene una belleza no solamente en lo físico, en lo natural, como decía el apóstol Misael, sino que también una belleza en lo espiritual. Y una de las características grandes es que Honduras está en el centro, no solo de Centroamérica, sino que de toda América. Yo creo mucho que lo que sucede en el corazón se establece en el resto del cuerpo, de manera que las cosas que suceden en esta nación van a impactar también en el resto del continente americano. Quiero bendecir a cada uno de los que están viendo este programa y que sean edificados en este día con lo que Dios va a hablar a través del tema que se va a brindar el día de hoy. Y con los pastores invitados, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de Honduras. ¿Cuál es la situación de Honduras? ¿Hacia dónde va este país? ¿Y cuál es el deber de todos los ciudadanos, incluyendo lo que representan los pastores aquí presente, la iglesia? La Biblia dice en Hebreos capítulo 13, versículo 1, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que existe en natural surge del mundo espiritual. Por eso, qué importante tener a dos varones de Dios que van a estar y vamos a estar dialogando este día acerca de nuestro país. Entonces, en base a ese versículo, significa que el mundo espiritual es el origen de lo natural y por lo tanto superior a eso natural. Dios es espíritu y Él creó todas las cosas, incluyendo este hermoso país, Honduras. Entonces, cuando nos enfocamos en lo espiritual, nos enfocamos en el origen de todas las cosas que suceden en la tierra. Ahí está la raíz de todo. Por eso, la importancia de que nosotros le demos el lugar que le corresponde en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestro país, a eso espiritual. El apóstol Pablo decía en Efesios capítulo 6, versículo 2, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por eso es tan importante tocar este tema de Honduras desde una perspectiva espiritual. También el mismo apóstol Pablo decía en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 4, aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y sabemos que hay fortalezas en este momento que están impidiendo que este país sea visto como un país maravilloso. Desgraciadamente, en los últimos años hemos estado en las estadísticas negativas, pero creo que esto debe terminar. Y por eso es tan importante que asumamos cada uno nuestra responsabilidad. Todo lo que ha sucedido y sucede en el mundo muchas veces es por causa del pecado y la maldad del hombre. Necesitamos erradicar esas dos cosas. El pecado y la maldad hace que haya corrupción. El pecado y la maldad hace que los dineros, que los intereses de un país sean llevados a diferentes lugares que no le crean ningún beneficio a la sociedad en general, ¿verdad? Las fuerzas del mal alimentan el pecado del hombre y por eso es tan importante este tema. Honduras, nuestra heredad. Nuestros antepasados nos heredaron esta Honduras, pero nosotros tenemos que heredar una Honduras diferente a las personas que vienen atrás de nosotros. Por eso tengo algunas preguntas para los pastores invitados. ¿Y qué tipo de pecado prevalece en Honduras? Decíamos que una de las cosas que afectan muchas veces es que llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno, y cometemos pecado y lo hacemos natural dentro de nuestro país
y eso trae desgracia para una nación. Entonces, ¿qué tipo de pecados prevalecen en Honduras en base a la experiencia que los pastores invitados tienen en sus propias congregaciones y en lo que han visto en nuestro país? Pastor Misael Argeñal. Hay un verso bíblico que dice: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Uno de los grandes pecados que afectan la vida de Honduras es la injusticia. Segundo, la corrupción, un pecado grave. Si no tenemos justicia, difícilmente tendremos paz. Y si hay corrupción, prácticamente los niveles de pobreza aumentan en el país. Pero aparte de esos pecados, existe también otro que es grave: el derramamiento de sangre inocente en este país, el sicariato, la extorsión, el sodomismo. Son pecados graves ante los ojos de Dios. Pero también adulterio, fornicación, la indiferencia es uno de los pecados también muy graves. Otro pecado gravísimo es el espíritu divisionista que ha gobernado en la clase política y que es un pecado muy grave, porque un país dividido no puede hacer frente a cualquier situación de la vida. Jesús dijo claramente que una ciudad, una casa dividida no puede permanecer. La división ha causado tanto daño. El narcotráfico, todos estos males han causado un impacto al corazón de la nación, pero a la vez vergüenza. Un país tan lindo como Honduras ha tenido que sufrir violentamente los embates de estos pecados inmundos que le causan tanto, pero tanto dolor al pueblo hondureño. Es tan así que toda la nación creo que ha sufrido el impacto de este tipo de pecado, el narcotráfico, que tanto daño ha causado al país. La movilización de droga, la drogadicción, el alcoholismo, es un impacto en la vida del país. Familias han sido separadas, divididas, destruidas por el alcoholismo, la drogadicción. Pero también el adulterio es un monstruo que destruye familias, que corrompe el propósito de Dios en la vida del matrimonio y, lógicamente, de la familia. Son algunos de los pecados, porque son tantos, pero algunos de los pecados violentos que causan ruina y destrucción a un país maravilloso como el nuestro. Qué importante. Estamos bajo el tema Honduras, nuestra heredad. Por eso es tan importante dejarle a nuestras generaciones, a las generaciones venideras, un país libre de violencia, porque el pecado produce maldiciones, produce enfermedades, produce escasez, produce subdesarrollo, produce penuria, produce estancamiento, pobreza, miseria, y la lista puede seguir. Por eso es necesario erradicar ese mal tan grande que se ha enraizado en todos los hondureños, que debemos sacarlo de nosotros. Por eso estamos haciendo esta pregunta a nuestros invitados especiales el día de hoy: ¿qué tipo de pecado prevalece en Honduras? Pastor Jorge Mario. Sí, tal vez definir lo que significa pecado, y de una forma muy sencilla: pecado es errar al blanco, y el blanco tiene que ver con el estándar de Dios, o sea, la palabra de Dios. Cuando la palabra establece algo y nosotros fallamos en cumplir con lo que está escrito, entonces estamos pecando, ¿verdad? Y eso lo que provoca es una separación de Dios. Y vemos en el Edén como Adán y Eva, que estaban muy cerca de Dios, en una intimidad hermosa con Dios, de repente ahora son separados de esa comunión íntima por causa del pecado. Así que el pecado es algo totalmente indeseable porque pone una barrera para con Dios.
Y en esta nación de Honduras, pues sí vemos una lista de pecados donde como hondureños erramos al blanco. Yo puedo mencionar la idolatría como uno de esos pecados también que han separado al hombre de Dios, al ser humano, al hondureño de nuestro Dios. Honduras ha sido una nación muy cristiana en términos generales, pero aún dentro de la misma iglesia también vemos algunos errores que se cometen, ¿verdad?, donde fallamos al blanco. También se ha hecho muy común la brujería en estos tiempos. La gente, en lugar de buscar a Dios, ha comenzado a buscar el lado oculto, como que si la solución viene de allí y nunca el enemigo va a bendecir, nunca el enemigo va a tener una solución. Todo lo contrario, el buscar esa fuente más bien es traer más maldiciones todavía. Entonces Dios detesta eso. Si vemos los mandamientos, dice que no vamos a poner otros dioses delante de Él. Así que vemos mucho y se ha vuelto muy común el tema de la brujería, el ocultismo, la santería, la hechicería, creyendo el ser humano, creyendo el hombre, el hondureño sobre todo, de que hay solución en esa línea, pero eso más bien produce más maldiciones. Si vemos países como África, por ejemplo, son países con una miseria terrible por el simple hecho de que practican la brujería, el ocultismo y todo lo que tiene que ver con Satanás, con el enemigo. Entonces, estas cosas son abominables delante de Dios y sí, como hondureños tenemos que apartarnos de eso y buscar a Dios. Estamos hablando acerca del tema Honduras, nuestra heredad. Y bueno, ya dijimos, hay cosas que estorban, hay cosas que impiden que no nos desarrollemos. Hay países que comenzaron mal, pero cambiaron y ahora son países de primer mundo. Nosotros tenemos recursos como ningún otro país los tiene en el mundo. Decía el pastor Misael Argeñal, contamos con 2 océanos. Hay países que ni siquiera tienen un solo océano, que no tienen salida, ni tienen acceso al mar, pero nosotros contamos con 2 océanos extraordinarios. Tenemos recursos naturales que podemos estar siendo países que podamos utilizar nuestros recursos para generar economía, ¿verdad? Podemos apuntarle al turismo y tenemos un país con muchas cosas maravillosas que ver. Pero ya miramos que hay errores, que hay situaciones que se han estado cometiendo que causan daño. Y uno de los flagelos más grandes, uno de los pecados más grandes se llama corrupción, porque cuando agarramos dinero que no son nuestros, agarramos dineros que le pertenecen a toda una nación, eso estanca el desarrollo de un país. Ahora, la segunda pregunta que quiero lanzar a nuestros invitados, a los pastores que están aquí el día de hoy, es ¿cómo podemos restaurar nuestra nación? A veces es fácil señalar lo negativo, ¿verdad? Estas son las cosas malas que se hacen, pero llegó la hora no solamente de señalar, llegó la hora también de hacer propuestas. ¿Cómo podemos restaurar nuestra nación? ¿Cuál sería la clave que podemos utilizar para que esta nación sea una nación diferente, sea una nación bien vista? Nos sintamos orgullosos de haber nacido en esta nación y ver que les vamos a heredar a nuestras generaciones una Honduras diferente. Pastor Misael Argeñal. Bueno, esta es una pregunta muy amplia. Y yo creo que tendría que comenzarse con la familia. La familia es la base de la sociedad. Dios estableció la familia para que fuese la base, el fundamento de la sociedad, del gobierno y de la iglesia. La fortaleza de la familia es la fortaleza de todo. La ruina de la familia, la quiebra familiar, es la ruina de todo. Los pecados que nosotros vemos que son horrendos hoy, como que un hijo mata a un padre o que mata a una madre, todo eso es producto de la ausencia de formación, de instrucción. Porque la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Nosotros hemos abandonado la mentoría,
la instrucción a estas generaciones. Y nos hemos dedicado más al trabajo, a las redes sociales. Por otro lado, los padres que han abandonado a los hijos buscando mejores derroteros, España, Estados Unidos, los hijos se quedan solos. No hay quien los enseñe, quien los instruya, quien los corrija. Y esa ausencia paternal, esa rotura de la familia ha traído consecuencias terribles a la vida de la sociedad. Por eso tenemos el país que tenemos. ¿De dónde y cómo tenemos que comenzar a restaurar esta maravillosa nación? Bueno, restaurando la familia. Primero volviendo a Dios, que es la base, el fundamento de todo lo bueno y de las cosas grandes. Y segundo, restaurando la vida familiar, el vínculo de los padres hacia los hijos, trayendo el ministerio de Elías, el que hace volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres. Una vez que nosotros fundamentamos la familia, estamos dando pasos agigantados para mejorar la vida de la nación. Lógico que un país no se cambia de la noche a la mañana. Alguien decía que requerimos 40 años, es toda una generación para producir cambios profundos en una sociedad. Pero hay que comenzar desde las bases y hay que tener ese inicio. Y yo creo que si volvemos a Dios y volvemos a la familia, hemos encontrado el camino para restaurar el país que tanto nosotros amamos. Estamos hablando bajo el tema Honduras, nuestra heredad. Nuestro país no es Alemania, nuestro país no es Francia, es Honduras. Y debemos sentirnos orgullosos de esta nación. Cuando hablamos de heredad, significa Dios, en su misericordia, permitió que naciéramos dentro de este hermoso país, pero también que tenemos una responsabilidad al ser hondureños. ¿Y cómo podemos restaurar nuestra nación? El apóstol Misael Argeñal decía, regresando a los principios, regresando a los valores elementales, regresemos a la familia. En cierta ocasión le entregaron el Premio Nobel de la Paz a la Madre Teresa de Calcuta. Y cuando le entregaron este Premio Nobel de la Paz, le preguntaron, Madre, ¿qué se lograría? ¿Cuál sería la clave para lograr la paz en el mundo? Y ella dijo con mucha sabiduría, regresen a sus familias. Es el consejo que hoy el pastor Misael Argeñal nos da, regresar a la familia. Quizás no podamos transformar una ciudad o un país, pero comencemos con nuestra familia. Y si hay una familia transformada, va a haber un vecindario transformado. Si hay un vecindario transformado, va a haber una ciudad transformada. Y si hay una ciudad, eso va a contribuir para transformar un país. La importancia que debemos darle a la familia. De repente ganamos muchas cosas, ganamos un buen empleo, una buena profesión, ganamos fama, pero muchas veces perdemos lo más importante, que es la familia. Por eso la importancia de comenzar restaurando lo elemental, el primer ministerio que Dios nos ha dado, la familia. Seguiremos con esta misma pregunta después de estos consejos comerciales con el pastor Jorge Mario. Por favor, el teléfono que aparece en pantalla, no nos llamen porque estamos en vivo, es para que usted envíe sus mensajes, sus aportaciones y estaremos leyéndola después de estos comerciales. Llegó la hora de un espacio comercial, así que le esperamos con nuestros invitados especiales después de este espacio.